Reciban todos ustedes mi más cordial saludo. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante que son las biomoléculas. Quien les habla es la alumna Sunti Maricielo Nina Carreño, representante del grupo número 8. Para hablar de las biomoléculas debemos recordar que son sustancias imprescindibles que forman parte de los seres vivos y que cumplen una serie de funciones importantes para su buen funcionamiento biológico. Las biomoléculas se forman a partir de 6 elementos químicos más abundantes en los organismos, las cuales son el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. De estos elementos se componen las biomoléculas conocidas como aminoácidos, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, los cuales son indispensables para la formación y funcionamiento de las células que componen los tejidos y los órganos de los seres vivos. Esto quiere decir que las biomoléculas son esenciales para la existencia de nosotros los seres vivos. Como acá pueden ver, existen dos tipos de biomoléculas. Tenemos las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. Bien, en las biomoléculas inorgánicas podemos decir que son características de la materia inerte, pero se encuentran también entre los seres vivos. No poseen átomos de carbono en su composición química, excepto en el dióxido y monóxido de carbono, donde ahí sí se encuentra. Podemos ver que tenemos acá el agua, sales minerales y algunos gases. En el agua podemos decir que es una molécula de enorme importancia biológica, tanto por su abundancia eh, como por las funciones que desempeña en la materia viva, así como por el papel que ha jugado en el origen y evolución de la vida. Acá podemos ver que actúan como disolvente universal. El agua es un líquido que disuelve un gran número de sustancias diferentes. Es ahí que viene el nombre de disolvente universal. Esto hace que casi todas las reacciones biológicas tienen lugar en medio acuoso, al mantener muchos compuestos de forma ionizada y por lo tanto permitiendo que puedan reaccionar entre ellos. Podemos ver también que actúa como un reactivo químico. Además, constituye un medio que facilita la movilidad de las moléculas, favoreciendo el que puedan reaccionar entre ellas. Como un ejemplo, podemos decir que las semillas pueden mantenerse dormidas por mucho tiempo porque al no tener agua no hay una reacción química. Podemos ver que también actúa como transportadora. Los medios transportadores de sustancias tanto nutritivas como de desechos suelen estar constituidas fundamentalmente por agua. Podemos ver que son en la sangre y la savia. Podemos ver también que actúa como bioquímica. El agua participa en reacciones bioquímicas como una sustancia reaccionante o sustrato, como por ejemplo en las llamadas hidrólisis, mediante las cuales muchas macromoléculas orgánicas son descompuestas en biomoléculas más simples. También podemos ver que actúa como estructura. El agua puede servir de auténtico esqueleto, dando consistencia a ciertas células o estructuras, como por ejemplo esto sucede en plantas herbáceas o animales como las medusas. También podemos ver que actúa como termorregulador, pues el agua, debido a su elevado calor específico, se necesita mucha energía para elevar o disminuir su temperatura. Es un excelente regulador, evitando los cambios bruscos que podrían afectar a los seres vivos, como por ejemplo en la sangre calienta la piel cuando pierde calor, o el sudor la enfría si hay un sobrecalentamiento. En los sales minerales están formados por un cation y un anión. Pueden presentarse de dos formas diferentes, como las sales insolubles o no asociadas y las sales en forma disociada o sales solubles o disueltas. En las sales insolubles o no asociadas se les conoce también como sales precipitadas. Presentan una función esquelética formando caparazones que son el carbonato cálcico o conchas o huesos que son fosfato cálcico. En algunos casos, los iones
pueden estar unidos a moléculas orgánicas, de modo que no están disociados, pero tampoco forman sales minerales. Sus funciones dependen de la molécula de que se trate. Por ejemplo, la hemoglobina lleva el ion de hierro, la clorofila contiene el magnesio y la vitamina B12 lleva el ion, y así entre tantas más, ¿no? En las sales de forma disociada o sales solubles, o también conocidas disueltas, los iones se encuentran disueltos en agua y son responsables de algunas funciones muy específicas, pero también intervienen de manera decisiva en procesos físico-químicos de importancia vital para los organismos. Dos de los fenómenos, ¿no?, fundamentales desde el punto de vista biológico son el equilibrio osmótico y el pH. En el equilibrio osmótico, las membranas celulares son semipermeables. Eso quiere decir que dejan pasar el agua libremente, pero no las sales. La dirección que lleve el agua libremente entra, y si sale de las células dependerá de la concentración de las sales a cada lado de la membrana. Y en el equilibrio de ácido-base, que es el pH, es uno de los parámetros que un organismo debe mantener constante, pues el pH está relacionado con la concentración de hidrogeniones presentes en el medio acuoso. En muchas reacciones celulares el pH tiende a aumentar o a disminuir, y ciertas sales se unen a los protones o los liberan, evitando cambios en su concentración. Y por último, en algunos gases hemos considerado el oxígeno, pues no. Bien, ahora hablemos de las biomoléculas orgánicas. Están formadas por carbono, a las que se unen al menos el hidrógeno y el oxígeno, y en algunos casos el nitrógeno, fósforo y azufre. En general son moléculas exclusivas de los seres vivos, salvo el caso del metano, que es el hidrocarburo más simple y que sabemos que puede tener un origen no biológico, pues recordemos que la composición de ciertas atmósferas son planetarias. Consideramos también moléculas orgánicas aquellas que se basan en la química del carbono, entre las que los hidrocarburos son las más sencillas. A lo largo del siglo XX, este campo de la química ha experimentado un desarrollo increíble, como son el combustible, el abono, colorantes, pesticidas, pinturas y plásticos. Casi todo ello partiendo de esa mezcla natural de hidrocarburos que es el petróleo. Y como ya les he comentado hace poquito, las biomoléculas orgánicas se caracterizan por la presencia de átomos de carbono encadenados a las que se unen, sobre todo los hidrógenos y oxígenos, y nos vamos a centrar en las que se forman parte de la materia viva. Los principales tipos de biomoléculas son los glúcidos, los lípidos, las proteínas, o también conocidos prótidos, y los ácidos nucleicos. Acá quisiera hacer un paréntesis, porque ha sido costumbre durante mucho tiempo considerar las vitaminas como un quinto grupo de biomoléculas, pero no es correcto, ya que son un conjunto demasiado heterogéneo en cuanto a su composición química, y algunos pues son lípidos, ¿no?, que no solo tienen en común ser sustancias que no podemos sintetizar en los animales y que por ello debemos ingerir en la dieta, ¿no es cierto? También es de todo sabido que las necesitamos en pequeñas cantidades, ya que intervienen en reacciones del metabolismo, y que su carencia ocasiona enfermedades graves que pueden llevar a la muerte. Una de ellas puede ser la anemia o el raquitismo. Pero bien, ya aclarado eso, podemos basarnos en la primera, que son los glúcidos, también conocidos como los nombres poco apropiados, que son hidratos de carbono, carbohidratos o azúcares. Son una fuente de energía importante para nosotros, los seres vivos. Está formada por el carbono, hidrógeno y oxígeno exclusivamente. Químicamente se definen como polialcoholes con un grupo aldehído o cetona. Sus funciones biológicas son fundamentalmente dos: la energética y la estructural. Y los glúcidos también pueden ser simples o complejos. Los más sencillos son los monosacáridos, y los más complejos están formados por dos o más monosacáridos. Pueden ser también miles de ellos. Y los más complejos podemos destacar a los disacáridos y polisacáridos.
Los monosacáridos son los glúcidos más sencillos que hay. A partir de ellos se constituyen todos los demás glúcidos. Podemos decir que una de sus características son de color blanco, solubles en agua, de sabor dulce y pueden cristalizarse. En los disacáridos, que son ya glúcidos complejos, son moléculas formadas por la unión de dos monosacáridos mediante el llamado enlace glucosídico. Los disacáridos también son sólidos cristalizables, solubles en agua y de sabor dulce. Su función también es energética, aunque para ser utilizados por las células primariamente deben ser descompuestos en sus monosacáridos integrantes. Las principales pueden ser la maltosa, la lactosa, la sacarosa y entre algunos más. Ahora tenemos a los polisacáridos. Estas están formadas por centenares de monosacáridos, como habíamos hablado antes, unidos por enlaces glucosídicos. Entonces son por lo tanto macromoléculas. Estas no son solubles en agua ni tienen sabor dulce, aunque son sólidos de color blanco. Las más abundantes en los polisacáridos podemos encontrar que son el almidón, el glucógeno y celulosa, y en otros polisacáridos podemos ver a la quitina y la pectina. Bien, ahora podemos pasarnos a los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas siempre por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque muchos poseen fósforo y nitrógeno, y en menor porción el azufre. Constituyen un grupo muy heterogéneo en cuanto a su composición química y suelen incluirse en este grupo aquellas sustancias que presentan unas características físicas determinadas que no son ser insolubles en agua como un disolvente polar y solubles en disolventes orgánicos como apolares. Ahí tenemos como por ejemplo el benceno, el éter, el alcohol, el acetona, la gasolina, entre otros. Bueno, sus funciones también son variadas, destacando entre ellas que son energéticas, estructurales, la hormona y la vitamínica. Bueno, su clasificación o se dividen también, su clasificación o su división suelen ser en dos: la saponificable y la insaponificable. En los lípidos saponificables podemos ver que son aquellos lípidos que pueden descomponerse en ácidos grácidos y en alcohol. Se llaman así pues porque puede hacerse jabón con ellos. Los principales grupos de lípidos saponificables son los triglicéridos o grasas o ácidos grasos, son los fosfolípidos, esfingolípidos y entre otros podemos ver la lecitina. Y en los lípidos insaponificables, estos no poseen ácidos grasos y por ello no se pueden obtener en jabón. Destacamos algunos tipos que son los isoprenoides o terpenos, que son formados por la unión de moléculas del isopreno, y los esteroides, y los esteroides, que son moléculas muy complejas y formadas por anillos de carbono, y también pues entre otras, ¿no? Podemos pasarnos ahora a las proteínas, también conocidas como prótidos. Son biomoléculas orgánicas siempre formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. También se componen de unas pequeñas moléculas denominadas aminoácidos, como por ejemplo la glutamina y la cisteína. También cabe destacar que se distinguen hasta 4 niveles distintos de organización de las proteínas. Podemos ver la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y también cabe destacar que las funciones de las proteínas son muy variadas. Acá podemos destacar que son de funciones estructurales. Las membranas celulares son estructuras que contienen una alta proporción de proteínas, como son el colágeno, la elastina y la queratina. Pues no, son proteínas que aparecen formando parte de los huesos, que en los huesos podría ser el colágeno, están bajo la piel, que también es el colágeno y la elastina, o forman la epidermis de la piel, las uñas, los cuernos, los pelos y las plumas, que son la queratina.
Tenemos también que son una función transportadora, donde hay proteínas sanguíneas que transportan los lípidos, como por ejemplo el colesterol. La hemoglobina transporta el oxígeno también en la sangre, y la mioglobina lo hacen los músculos, y los citocromos transportan electrones en las mitocondrias, permitiendo así el proceso de la respiración celular. Podemos ver que es una función inmunológica, ya que los anticuerpos que sintetizan los linfocitos son siempre proteínas fabricados específicamente contra los antígenos y los elementos extraños que penetran en nuestro organismo. Podemos ver que es una función hormonal, ya que muchas hormonas son proteínas, como la de crecimiento, la insulina o la adrenalina. Podemos ver también que es una función contráctil. La actina o la miosina son responsables de la contracción muscular, siendo proteínas. En otras funciones podemos ver que el fibrinógeno es la proteína responsable del coágulo sanguíneo, así como muchos factores involucrados en la coagulación sanguínea de las proteínas. Y por último podemos ver la función enzimática, o también conocido biocatalizadora. Esta función es fundamental, pues las enzimas son proteínas que favorecen y permiten que tengamos lugar todas las reacciones químicas de las células. En este caso, pues nuestro metabolismo. Bien, ahora podemos pasar a los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos son compuestos siempre por el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los ácidos nucleicos son polímeros de monómeros llamados nucleótidos. Un nucleótido es una molécula formada por 3 moléculas menores, una base nitrogenada, un monosacárido y una molécula de ácido fosfórico. En los nucleótidos existen 2 tipos de ácidos nucleicos, como son el ADN y el ARN. En el ADN la función es contener la información genética de la célula, y esta información puede ser traducida en proteínas, habiendo sido previamente transcrita pues obviamente al ARN. Se localiza en el núcleo celular de las células eucariotas. Bien, y para la ARN se trata de moléculas mucho más cortitas que las ADN, y además de cadena sencilla. Según sus funciones se distinguen en varios tipos de ARN. Tenemos el ARNM, que es el mensajero, donde lleva la información desde el ADN hasta los ribosomas, donde se traducirá a proteínas. Tenemos también el ARNT, que es la de transferencia, donde lleva los aminoácidos a los ribosomas para producir la síntesis de proteínas siguiendo la información del ARNM, o sea, el anterior. Y también tenemos por último el ARNR, que es el ribosómico, donde los ribosomas están constituidos en una gran proporción por ARN. Pues los ribosomas son los organulos celulares encargados de la síntesis o fabricación de las proteínas. Y por último podemos ver que acá en los ácidos nucleicos los nucleótidos son con funciones específicas, pues existe una serie de nucleótidos que no forman parte de los ácidos nucleicos, tales como el ATP o adenosintrifosfato, ya que su función es energética. Son como unas pilas de energía para las células. Pues bien, eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero haber podido cumplir con las expectativas que tenían sobre el tema.